Vamos con el tema sector circular. El sector circular, como su nombre dice, no es un sector, es una parte de la circunferencia. Es una parte de la circunferencia que está limitado por los radios, por dos radios. Usted sabe muy bien que en una circunferencia se utiliza este elemento del radio. El radio parte del centro de la circunferencia hacia la línea circular. Entonces, un sector circular es una porción del círculo, ¿no? O de una circunferencia que está limitada por dos radios. En donde, como pueden observar, vamos a ver y conocer dos aspectos. La longitud de arco. La longitud del arco viene a ser una de las partes de ese sector circular. Las partes principales en una longitud del arco son el radio, como les dije, ¿no? El radio, el ángulo central. El ángulo central, hay que tener en cuenta que siempre el ángulo central en un sector circular, el ángulo central debe estar en radianes. Si está en grado sexagesimal o centesimal, hay que convertir a radianes. Ya no se olviden ese punto. Hay que convertir a radianes cuando me dan en otro sistema de medida. La longitud del arco viene a ser este espacio. ¿Y a qué es igual la longitud del arco? Es igual al ángulo central por el radio. Ahora, el sector circular. El sector circular es lo que está limitado por dos radios y el arco. Y como ven, la parte sombreada indica que toda esa parte sombreada viene a ser el sector circular, que generalmente su área lo representan por la letra S. Por la letra S está representado generalmente el área de un sector circular. Y para nosotros poder determinar el área de un sector circular, existen las propiedades que están aquí. Son tres propiedades en donde, de acuerdo a los datos que vamos a tener en el problema, es que vamos a utilizar una de estas tres propiedades. En la primera, si es que conozco el ángulo y el radio, aplico la primera propiedad. Si no conozco el radio, o si no conozco el ángulo, pero sí conozco la longitud del arco y el radio, aplico la segunda. Y si es que no conozco el radio, pero sí la longitud del arco y el ángulo central, aplico la tercera propiedad. ¿Ya? Entonces, con estas propiedades vamos a ir trabajando para resolver los problemas que se nos presenten. Vamos con el problema número 1. En un sector circular, el ángulo central mide 2 radianes y el radio 8 centímetros. Calcular el perímetro. Calcular el perímetro.
del sector circular. Entonces, lo que aquí estoy haciendo es graficar mi sector circular para darme una idea mejor de lo que debo de hacer. Y ahí en mi gráfica voy a ir colocando los datos del problema que me están dando. Muy bien. Observo, hago mi sector circular y ahí voy a ir colocando los datos. Dice, el ángulo central mide 2 radianes. El ángulo central, a este de acá, mide 2 radianes. Ahí está. Dos radianes. Y el radio mide 8 centímetros. El radio es esta parte de aquí. Y también este lado. El radio mide 8. Quiere decir que 8. Este radio es lo mismo. 8 también. Calcular el perímetro del sector circular. Ustedes saben que el perímetro, en una figura geométrica, el perímetro es la suma de todos los lados de la figura. O sea que yo debo de sumar este lado, que ya lo conozco, es 8, más este otro lado, que también es 8, y más este lado de aquí. Que viene a ser este espacio la longitud del arco. Entonces, para yo calcular el perímetro, me doy cuenta que me está faltando este lado L, la longitud. Y es lo primero que voy a hallar. Voy a hallar la longitud del arco con la propiedad de longitud. La longitud es igual al ángulo central por el radio. Y reemplazo. El ángulo central vale 2. Ya está en radianes, por eso anoto directamente su valor, 2. Por el radio. El radio, ya lo conozco, está ahí, es 8. 8 centímetros, ¿no? Y simplemente multiplico 2 por 8, 16 centímetros. No me debo olvidar la unidad de medida que me está dando. 16 centímetros. Muy bien, entonces ya conozco L, ahora sí puedo hallar el perímetro. Ahora sí puedo hallar el perímetro. Y puedo decir, el perímetro es igual a la suma de los lados de la figura. O sea, 8 más el otro radio 8 más L, la longitud que vale 16. Efectuando la suma, el resultado del perímetro vale 32 centímetros. ¿Ya? Entonces, es la respuesta a este problema número 1. El perímetro vale 32 centímetros. Muy bien. Problema número 2. Si OA es igual a AB igual a 6, hallar el área del sector circular AOB. Muy bien. Entonces, me dan el gráfico y voy a colocar los datos del problema en el gráfico. Voy a ir colocando los datos. OA me dice que es igual a 6. AB también vale 6. Hallar el área del sector circular. Muy bien.
me pide hallar toda la gráfica. Toda esta gráfica es lo que me está pidiendo el área de toda esta gráfica. Entonces, me doy cuenta que lo que está sombreado es solamente un triángulo. ¿Sí? Está sombreado un triángulo, pero a mí me pide toda el área. Todo. Entonces, ya sé que OA vale 6, AB vale 6, de acuerdo al dato. ¿Cuánto vale OB? OB también vale 6. ¿Por qué? Porque OB es radio, al igual que OA. Entonces, los radios son iguales. ¿Qué es lo que tengo entonces en este triángulo que está sombreado? Sus lados de este triángulo me doy cuenta que todos miden lo mismo, 6, 6, 6. ¿Qué triángulo es? Por geometría puedo decir que es un triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. ¿Qué otra propiedad tiene entonces este triángulo equilátero? Por ser equilátero, también sus ángulos miden lo mismo. Quiere decir, este ángulo mide 60 grados. Todos sus ángulos miden 60, 60, 60. Por ser equilátero, se ha llegado a la conclusión que este triángulo que está sombreado es equilátero. Muy bien. Ahora, el primer paso es convertir a radianes el ángulo central, o sea, 60 grados. Que esté en el sistema sexagesimal, yo debo convertirlo a radianes. Y para realizar esa conversión del sistema sexagesimal a radial, se utiliza esta pequeña tablita o procedimiento que es como sigue. 60 grados multiplicamos por pi sobre 180 grados. Simplemente multiplicamos por pi sobre 180 grados. Simplificamos, sesenteava. Me va a quedar pi, aquí sesenteava es 1, sesenteava, 180 entre 60 es 3. Podemos ir simplificando por partes, eso no hay problema, lo importante es llegar a la parte más simplificada posible. Entonces me quedaría pi sobre 3. O sea que 60 grados sexagesimales convertido a radián es pi sobre 3. Ahora voy a reemplazar para dar respuesta al problema. Vamos a hallar ahora sí el sector circular A o B. Vamos a hallar el área, todo. ¿Conozco el ángulo central? Sí. ¿Conozco el radio? Sí. ¿Conozco la longitud del arco? Esto de acá. No lo conozco. Entonces, ¿qué propiedad de área del sector circular voy a aplicar conociendo el radio y el ángulo central? Esta de acá. Ahí está. Entonces, decimos, área es igual a 1/2 por el ángulo central, que vale pi sobre 3. Por el radio al cuadrado. El radio vale 6. Muy bien. Y efectúo las operaciones correspondientes. 1 por pi, pi, sobre 2 por 3, 6, por, tengo aquí una potencia, 6 al cuadrado, 36.
Simplificamos, o también podemos decir 36 entre 6, 6, ¿verdad? 6 pi. Al problema. Entonces, de esta Profe, hay forma, ruido de fondo, no se escucha bien. a ver, vamos a ver. Ya, Merly, apaga tu micrófono porque está causando conflicto con el audio del profesor. Mantengan su micrófono apagado, ya, Merlin. Muy bien. Entonces, Ya de lo esa apagaré. forma queda resuelto el problema número 2. Siguiente problema, número 3. Hallar la medida del radio de la circunferencia mostrada, ¿no? Vamos a hallar la medida del radio. Y me dan la gráfica. Puedo observar que la gráfica, así como está, no es un sector circular, porque el sector circular tiene parte desde el centro de la circunferencia. Y ahí el ángulo está en la línea de la circunferencia. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Voy a trazar ahí está. Del centro, este es el centro de la circunferencia para mí, y de ahí voy a trazar el radio que va a llegar al mismo punto en la gráfica que me mueve. Entonces, para mí, aquí está mi ángulo central. Mi ángulo central está aquí. Ahora, ¿cuánto valdrá este ángulo central? Este ángulo central, por la propiedad, hay una propiedad, de acuerdo a la gráfica que me está dando, cuando un ángulo está formado con la línea de la circunferencia, el ángulo central viene a ser el doble. Si aquí es 30 grados, entonces el ángulo central vale 60 grados. 60 grados. Ahora, lo que voy a hacer entonces es convertir 60 grados en radianes, porque les dije, ¿no?, que el ángulo central debe estar en radianes. A mí me pide calcular el problema el radio. Miren aquí, el radio. Lo voy a hallar con la propiedad de la longitud del arco. La longitud del arco es igual al ángulo central por el radio. Por eso es que yo necesito saber cuánto vale el ángulo central. Por esa razón, porque para aplicar aquí en la propiedad y hallar el radio. Muy bien, ya sé que el ángulo central vale 60 grados, ahora voy a convertirlo en radianes, ¿no? Digo 60, como les dije, ¿no? Cuando me piden del sistema sexagesimal las radianes, este procedimiento nada más. Por pi sobre 180, ¿no? Y lo mismo, sesenteaba y sesenteaba. Aquí es 1 y aquí es 3. Me va a quedar en el numerador 1 por pi, es pi sobre 3. Ya está. Ahora voy a reemplazar en la propiedad de longitud de arco para hallar el radio, porque es lo que me está pidiendo el problema. Entonces digo que longitud de arco, ¿cuánto vale? Ahí está en la figura. Longitud de arco
vale 3 pi. Igual el ángulo central. El ángulo central, su valor en radianes es pi sobre 3. Por el radio, que es la incógnita que debo de hallar. Entonces, decimos, radio es igual, lo dejo a la incógnita R igual, y los demás lo voy a pasar al otro miembro. Tengo en el otro miembro 3pi, lo anoto como está. Muy bien, ahora, observen aquí, para la transposición de términos. Pi está multiplicando a R, pasa al otro miembro a dividir. Ahí está. 3 está dividiendo a R. Está dividiendo. Pasa a multiplicar. ¿No? Son las transposiciones de términos que se cumplen en una ecuación. Me quedaría entonces R va a ser igual. Puedo simplificar pi, pi. Y me quedaría 3 por 3, 9. Y es la respuesta al problema. Muy bien. Vamos al siguiente, problema número 4. Problema número 4 nos dice hallar el área de la región sombreada. Hallar el área de la región sombreada. La región que está sombreada es esta de acá, donde está S. ¿No? Le he puesto S, que es el área del sector circular. O sea, me pide esto de esta área. ¿Ya? Este es el sector que está sombreado. Todo esto de acá. Muy bien. Me pide hallar el área de ese sector sombreado. Lo que vamos a hacer es, primero, el ángulo central de ese sector vale 2 teta. Y me doy cuenta que todo este sector grande, el sector más grande de toda la figura, es un sector circular, en donde el radio vale 10 y el ángulo central de todo ese sector es un ángulo recto por la figura, por ese cuadradito oscuro que está ahí. Es un ángulo recto, quiere decir que mide 90 grados. Entonces, lo primero que voy a hacer es saber cuánto vale este ángulo central de este sector que yo debo de hallar su área, de este sector sombreado. Debo saber 2 teta, cuánto vale en grados, en números exactamente, ¿no? Entonces, el primer paso es calcular este valor del ángulo. Y para eso debo saber cuánto vale teta. Y digo, calculamos el valor de teta. Por la figura que me están dando, puedo decir que 2 teta más 2 teta más teta es igual a 90 grados. Donde sumando me va a dar 5 teta es igual a 90 grados. Despejo el ángulo. 90 entre 5 es 90 entre 5 es 18. Entonces, el ángulo teta vale 18 grados. Ya está. Ahora, ¿cuánto entonces vale mi ángulo central de la región sombreada? Es 2 teta. Pero 2 teta quiere decir que es 2 por 18.
2 por 18, eso es igual 36 grados. O sea que mi ángulo central de esa región sombreada vale 36 grados. ¿Qué es lo que les dije, no? Para hallar el área es esta propiedad que vamos a utilizar. ¿El radio lo conozco? Sí, conozco el radio. Vale 10 porque este radio es lo mismo que este radio. Es lo mismo. Y lo mismo que este otro radio, ¿no? Porque pertenece al mismo sector. El ángulo central lo conozco, ya lo estoy conociendo. Vale 36 grados. Pero yo necesito convertir 36 grados, que estén en sexagesimales, convertirlo a radián. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, segundo paso, convertir 36 grados sexagesimales a radianes. Y similar a los procedimientos anteriores, ¿no? Cuando tengo del sexagesimal al radial, simplemente digo 36 por pi sobre 80, 180 grados. Lo mismo, hacemos la simplificación. 36 va, 36 va. Aquí es 1 y aquí será 5. 5, ¿no? Entonces, me va a quedar en el numerador 1 por pi sobre 5. Ya lo convertí el ángulo en radianes, ¿no? Pi sobre 5. Ahora sí voy a reemplazar para hallar el área, lo que me está pidiendo en el problema. Digo aquí, el área es igual a 1/2 que multiplica al ángulo que ahora vale pi sobre 5. Por el radio. El radio, su valor es 10. Muy bien. Estoy reemplazando nada más para ahora efectuar la multiplicación. Como todo es producto, multiplico los numeradores, ¿no? 1 por pi, pi por 10, 10 pi. Sobre 2 por, ahora los denominadores, 2 por 5, 10. Y aquí se puede simplificar. Donde S va a ser igual pi. Muy bien, de esa forma damos respuesta al problema número 4. Siguiente problema. 5. Me pide del gráfico calcular S1, o sea, el área 1 más el área 2 sobre el área 3 más el área 4. Ahora, aquí aparentemente es un problema un poco difícil porque me pide hallar varias áreas, debo de conocer, ¿no? El área 1, 2, 3, 4, ¿no? Áreas de sector circular. Pero aquí hay una propiedad que vamos a aplicar. Cuando me dan un sector circular de esta forma, en donde estos puntitos indican de que este radio
¿no? Hasta aquí. Es lo mismo que este radio hasta acá. Y lo mismo que el que sigue. Quiere decir que los radios son de igual distancia. Entonces, cuando me dan un gráfico de esa forma, en donde los radios son iguales, miren, hay una propiedad que nos dice que esta área más pequeñita que está en el gráfico, que inicia del ángulo, prácticamente está iniciando esta área, yo le voy a poner una letra cualquiera, a ver, le voy a poner A. Esta área, este S4, porque está representado la gráfica por S4, yo le pongo que vale A. ¿Ya? Entonces, el área de S3, del que sigue, va a ser 3A. O sea, estas áreas van a estar en progresión aritmética. 1, 3, 5, 7. Y si hubiera más, 9. Y si hay más, 11. Así. 1, 3, 5, 7. Y va a ir en una progresión aritmética de 2 en 2. Entonces, la primera área vale A, la segunda 3A. Esta área S2 va a valer 5A. Y la otra área, 7A. De esa forma nada más. Y ahora, ya conociendo esos datos o esos valores que le he colocado, utilizando la propiedad, puedo dar respuesta a lo que me está pidiendo calcular. S1. ¿Cuánto vale S1? Miro aquí, en mi gráfico. S1 es 7A. Más S2, miro mi gráfico, S2, aquí está S2. ¿Cuánto vale? 5A. 5 veces el área. Sobre, en el denominador, tengo S3. ¿Cuánto vale S3? Miro aquí, S3 me equivale a 3A. Más S4. S4 vale A, nada más, un A. Ahí está. Y ahora ejecuto la suma en el numerador y denominador, ¿no? 7A más 5A, 12A. Sobre, ahora en el denominador, 3A más 1A, 4A. ¿Qué podemos hacer ahí? Simplificar, podemos simplificar A, ¿verdad? A y A simplificamos, se van. Simplemente me queda 12 entre 4, 3. Y de esa forma damos respuesta al problema número 5. Muy bien. ¿Alguna duda? Pregunten, alumnos. ¿Todo bien? ¿Te quedó claro? Muy bien. De esta forma, entonces, de una forma práctica, podemos observar y darnos cuenta que aplicando las propiedades en forma adecuada y utilizando y conociendo también algunas propiedades, este tema es sencillo, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ya les voy a enviar a su grupo para que ustedes puedan anotarlo con más calma. Sugerencia de su libro del Sigue Practicando, pueden ir resolviendo algunos problemas que ustedes pueden ya, aplicando las propiedades no puedan hacerlo, pueden ir resolviendo. Sus respuestas me lo pueden mandar a mi WhatsApp.
A ver si es que les ha salido bien y para dar tal vez ahí alguna indicación, algún reforzamiento. Muy bien. De esta manera entonces estamos terminando con este tema de sector circular.